Sí, sí, todo Bueno, perfecto. bueno. Bueno, estamos con Pablo Singi. ¿Se pronuncia bien así, Singi? Sí, perfecto. ¿Qué origen es tu apellido? Japonés. ¿Japonés? Sí, por parte de padre, japonés, por parte de madre, italianos y españoles. Así que bueno, por eso esa cosa rara. Che, Pablo, ¿pero tu papá era japonés? Sí, Mira vos. ¿Y sí, qué relación tenés con la cultura oriental? mucha en realidad. Desde chico incluso iba a la escuela primaria, por un lado, a la escuela primaria convencional, y algunos sábados iba a la escuela japonesa, porque hay escuelas que dictan japonés el idioma, y bueno, y de hecho hice por muchos años en forma paralela. De hecho, mis abuelos me hablaban en japonés y justamente por el pudor de la edad y demás yo le contestaba siempre en español, pero digamos que entiendo más de lo que hablo. Vos sabés que a mí me pareció, me sucedió algo parecido, porque yo viví con tres portugueses y un argentino. Así que al Ah, principio yo hablaba portugués, porque en mi casa se claro. hablaba entre mi mamá y mi abuelo y mi, y mi abuela hablaban portugués y venían todos los parientes portugueses a casa. Así que tenía toda una cuestión de complicación en la escuela primaria, sobre todo para escribir y todo eso. Claro, Este, claro. pero sucede eso, Sí, porque ¿no? además, digo, más allá que uno puede entender el portugués, pero desde la escritura hay muchas cosas muy distintas y de mucha falta de ortografía para nosotros, ¿no? Claro, claro. Yo, por ejemplo, traduzco obras del portugués al español. Este espectáculo último que estrené sobre Antonín Artaud, de Wilson Coelho, Wilson que es el traductor de Fernando Arrabal al portugués, y Sí. a veces lo ayudo a hacer algunas traducciones, él que también hace algunas Mirá qué traducciones al bien. español, hizo una traducción sobre un libro sobre el Che Guevara, Ajá. estuvo presentando en el Festival de La Habana, eh, y, y puedo leer, puedo traducir, pero me cuesta mucho escribir. Es Ah, verdad lo claro, que claro, decís, es verdad. claro. Bueno, Pablo, queremos conocer un poco tu historia, de dónde sos, cómo empezaste a hacer teatro, cómo te formaste. Queremos Bueno, conocerte. cómo no. Bueno, soy Pablo Singi, soy de Garín, provincia de Buenos Aires. La realidad es que el teatro en mi caso fue, en principio, es una casualidad, porque yo empecé de grande. Resulta que trabajaba en empresas multinacionales en los sectores comerciales y de marketing. De hecho, trabajé siempre en el sector de telecomunicaciones, viajando a Japón, Estados Unidos todos los años por tema de trabajo. Y resulta que en un momento me encontré en un hotel acá en Buenos Aires muy importante, con 500 personas adelante, y me encontré con muchas tensiones corporales, desde sudor, este temblor que muchas veces uno tiene cuando está agarrado de esos pedestales típicos de hoteles de 5 estrellas, ¿no? Entonces, me iba muy bien desde la oratoria, pero estaba aferrado a ese atril. Y en ese momento me dije, si yo esta misma presentación de producto la tengo que hacer en un lugar del interior y me ponen un pie de micrófono, ¿qué hago con el cuerpo? Entonces, por ese motivo empecé a estudiar teatro. ¿Qué Empecé a edad? averiguar. En ese momento estaba transitando el año 97. Estamos hablando que yo tenía 27, 28 años, más o menos. Y resulta que encuentro a una docente, que empecé a estudiar teatro, me metí cada vez más en el teatro, estudié varios años, después cambié de docente y así fui recorriendo a diferentes docentes. Paralelamente con las empresas, empecé a actuar, empecé a producir teatro y empecé a enseñar, digamos, cerca del año 2000 aproximadamente. El tema es que en el 2001, te acordarás de ese episodio, el 11 de septiembre del 2001,
el atentado en Nueva York, caen las Torres Gemelas. Yo había estado ahí un par de años antes, en ese lugar, y siempre me pregunté cuando estaba en ese edificio, wow, estas personas que están subiendo por este ascensor, que quizá aprietan el piso 85, seguramente soñaron con trabajar en este lugar, el centro comercial del mundo. No nos olvidemos que en ese momento yo estaba trabajando en empresas. Y resulta que el 11 de septiembre del 2001, cuando veo caer a las torres, mi vieja me llama por teléfono y me dice, prende el televisor. Yo en ese momento estaba en la oficina, en mi despacho yo tenía un televisor, lo prendo y veo cómo empiezan a caer. Y en ese momento me pregunté, ¿yo estoy haciendo lo que realmente deseo hacer de mi vida? Las producciones de teatro las hacía en mi oficina. Aprendía texto de los personajes que iba a abordar en ese momento para los talleres donde estaba estudiando, en la oficina. De repente venían personas a hacerme consultas y yo estaba con un libreto estudiando texto. Digo, había algo que no estaba funcionando en toda esa dinámica y la realidad es que después de la caída de las torres dejé las empresas para dedicarme exclusivamente al teatro. Por supuesto que al principio fue un shock porque obviamente de estar con obra social, con autos de la empresa, con viajes, con obra social, con jubilación, digo, con un montón de beneficios y con un sueldo, pasé a la nada, literalmente a la nada. Pero había algo en mí que decía que estaba haciendo lo correcto. Bueno, han pasado los años y hoy, digo, la Fábrica Teatral, que es mi escuela y que funciona en Garín, antes de la pandemia, no te digo ahora porque te mentiría, pero antes de la pandemia es una escuela que tiene aproximadamente 100 alumnos, dividido en 8 grupos distintos, donde hace un año y medio inauguramos nuestra propia sala, más allá de nuestro estudio de teatro es acá, donde está esta biblioteca, donde yo doy las clases, pero en una casa que tengo al lado, que es mi casa de la infancia, la reciclé absolutamente para hacer una sala para 60 espectadores. Y es donde justamente estamos haciendo no solo las muestras de los alumnos, sino que además estamos haciendo las temporadas de esas muestras, porque la Fábrica Teatral le da el soporte a los alumnos más avanzados para estrenar profesionalmente esas obras. Así que el año pasado, durante el 2019, hemos hecho aproximadamente unas 35 a 40 funciones durante el año y hemos recibido aproximadamente a 2.000 espectadores en esas funciones. Así que estamos muy contentos. Che, Pablo, me hiciste acordar un compañero, un amigo, Juan Guinot. No sé si lo llegaste a conocer, también trabajaba en una multinacional. Creo que se me colgó. ¿Se cayó Pablo? Pablo, ¿me escuchás? Se colgó. Ah, y sí, te escucho, ¿eh? Ah, ahora me escuchás. Se había colgado, te estaba por mandar un mensajito. Sí, yo te estaba escuchando perfectamente, dale. Juan Guinot, no sé si lo conociste, trabajaba en Arcor, también le pasó exactamente lo mismo. Trabajaba junto con Fowell, el escritor, y luego largó todo y se dedicó pura y exclusivamente a la literatura. Le pasó algo Bueno, muy similar a lo tuyo. mira, justamente una de las cosas que después del tiempo, una de mis referentes, mis profesoras que tuve en su momento, siempre decía que el arte salva, ¿no? Y es algo que yo adopto como frase, donde realmente el arte desde lo artístico me refiero, digo, en este caso el teatro, la danza, la pintura, el canto, la escritura, digo, es parte de los refugios necesarios de cualquier ser humano, más allá que lo haga como un hobby o lo haga profesionalmente, pero creo que todo ser humano debiera hacer alguna actividad artística, ¿no?
Recién nombraste lo de La fábrica teatral. fábrica teatral. ¿Tiene algo que ver con lo de Bertolt Brecht? No, no, absolutamente nada que ver. La fábrica teatral fue un nombre que le puse hace ya varios años, justamente porque grupos más avanzados que tengo, yo divido los grupos de adultos en niveles, ¿no? Tengo un grupo que se llama principiantes, avanzados, producción teatral y clínica teatral. El tema es que producción teatral, por el nombre producción teatral, uno cree que el curso trata sobre cómo producir espectáculos. En realidad, lo que se hace es formación actoral y yo doy algunos lineamientos de cómo producir, ¿sí? Un espectáculo porque yo fui productor en algún momento de mi vida. Pero la fábrica teatral justamente viene del hecho de producir. Una de las cosas que hacemos constantemente es producir nuevos espectáculos. De hecho, imagínate que para el año 2020, para este año, teníamos 9 obras para estrenar, hacer temporadas, 9 obras. Y en estos momentos, entre producción teatral y clínica teatral, estoy ensayando virtualmente 8 obras, que van a ser estrenadas, o sea, van a ser estrenadas como muestra, espero que a fin de año. Pero la idea es que esas obras el año próximo puedan hacer también su temporada, ¿verdad? Pablo, y ahí en Garín, ¿con quién otros compañeros compartís la experiencia? No solo en tu fábrica, sino otros compañeros que tengan otros espacios, que estén haciendo teatro ahí en tu ciudad. Mira, Garín es una. Yo te cuento previamente una anécdota. En el año 2016 yo hice una movida, en realidad fuimos una comisión de vecinos, pero yo por estar involucrado en el teatro fui un poco la cara visible. Hicimos una movida al intendente de Escobar, porque Garín pertenece a Escobar. Entonces, le hicimos una movida que el título era Queremos un teatro en Garín. ¿Por qué? Porque Garín es una ciudad que tiene más de 100.000 habitantes, 110 o 120.000, si no me equivoco, y nunca en la historia tuvo un solo teatro. De hecho, sí hay espacios como, no sé, la Sociedad Italiana. La Sociedad Italiana tiene un salón, un tinglado, donde se puede hacer teatro, pero también se hacen cenas, digo, ¿no? Está un lugar que en realidad es una asociación privada que se llama la Casa de la Cultura, que tienen también un tinglado, pero que sirve fundamentalmente para recitales o para eventos sociales multitudinarios, todo enorme. ¿Viste cómo son los salones de los italianos, los españoles? Bueno, son todos enormes, que justamente para el tipo de teatro independiente que solemos hacer, queda muy lejos de lo que uno puede, digamos, aprovechar y sentir, ¿no? Y transmitir. De hecho, el escenario de la Casa de la Cultura tiene cerca de 2 metros de altura, o sea que es imposible poder ver bien, escuchar bien. Entonces, esta movida se le hizo al intendente de Escobar pidiendo por favor que se construya un teatro. De hecho, hicimos los diseños arquitectónicos, era en un predio que está ahí frente a la estación de trenes de Garín, un lugar abandonado, y iba a ser una sala para 200 espectadores. Bueno, finalmente, después de muchas conversaciones con otras personas, tuve la oportunidad de estar reunido con el intendente, con Ariel Sujarchuk, y me explicó el motivo por el cual no se podía hacer un teatro en Garín. Y justamente el partido Escobar, en ese momento, Sujarchuk había asumido hacía un año, nada más, se encontró con un municipio devastado, con un teatro municipal, el único teatro municipal que hay en el partido de Escobar, se llama Tomás Seminari, y estaba clausurado por peligro de derrumbe hasta ese entonces. Y Ariel Sujarchuk me explicó, vamos a remodelar el teatro municipal, que es un teatro para 400 personas, hermoso, porque ya fue inaugurado hace 2 años, y finalmente me explicó que, bueno, los presupuestos, los tiempos y demás no daban para darle
en ese momento la prioridad de la cultura, sino que había muchos problemas sociales, como sabemos, que tuvimos en esa época, no solo por el gobierno que asumió en el 2015, que dejó más devastado, sino que el gobierno municipal anterior al que tenemos había dejado devastado al municipio. Entonces, tuvimos un intendente a partir del 2015 absolutamente ejecutivo, con una ideología y una idiosincrasia muy social, que por supuesto lo acompaño en esa ideología, y tuvimos, o tuvo, mejor dicho, la mala suerte que el presidente que asumió en el 2015 estaba absolutamente en la vereda opuesta al municipal. Entonces, el municipio todo lo hizo con recursos propios y nunca tuvo un solo centavo del gobierno nacional durante esos 4 años. Entonces, ese fue uno de los motivos que me dio por el cual no se podía hacer un teatro en Garín. Entonces, yo lo que dije es, bueno, genial, en algún momento ese teatro lo voy a construir yo. Y finalmente lo inauguré hace 1 año y medio aproximadamente. Vos me preguntabas sobre los vínculos en Garín. La realidad, te digo, en Garín no hay otras escuelas de teatro, no hay una cultura teatral fuerte. En realidad, la fábrica teatral empezó en Escobar, se mudó a Ingeniero Massuit y finalmente la instalé en mi casa, acá en Garín. Pero, por supuesto, estoy con ciertos vínculos con otras personas. Por ejemplo, conozco a la gente de Alma, Alejandra Tedesco, conozco a Adriana Matucci, que es el que está regenteando la sala Sumum de Ingeniero Massuit en el Paseo Mendoza, que también hacemos muchos intercambios de obras con ellos. Por supuesto que la conozco a Graciela Zureda de Escobar. Hay muchos compañeros que nos conocemos. Por supuesto que cada uno tiene su forma de ver el teatro y su forma también de enseñar el teatro. Y por supuesto que también estoy en conversaciones con el Teatro Seminari, que es el Teatro Municipal de Escobar, donde justamente hace poco me hicieron una nota para el teatro, invitándome y invitando a los elencos de la fábrica teatral para hacer funciones en el Teatro Municipal a partir que la cuarentena nos permita. Pablo, mirá, cuando vos contabas, a mí se me venía a la cabeza, por ejemplo, ciudades como Berisso, que tampoco tienen teatro, una ciudad tan grande e importante como Berisso en la historia de la patria, y ellos tienen colectividades, entonces las colectividades tienen esos tinglados con escenario, pero es como decís vos, están preparados no para el teatro, sino para la música, el canto, los coros, son escenarios altos. Y las asociaciones italianas y españolas en la provincia también han hecho un gran trabajo, un gran labor. Me lleva a lo de Porta Pía en Lincoln, que tiene una sala, es así, de teatro, inclusive donde está el público, con una manivela se abren todas las butacas y queda la pista de baile. Pero es un teatro. Sí. ¿Sabes cómo lo financian? Porque, bueno, es difícil mantener semejante estructura. En su época, CTI daba concesión teléfonos y aquellos que vendían esos teléfonos recibían un porcentaje de la venta y del uso. Bueno, CTI fue pasando de compañía, pero eso nunca se cayó. O sea que lo mantienen con haber tenido la venta de teléfonos en su ciudad. No sé si tienen 150 o 200 teléfonos vendidos y todavía mantienen el portapía con el ingreso de esos recursos. Qué loco, qué loco, qué loco. Bueno, de hecho, teatros maravillosos, hablando de italianos y españoles. Por ejemplo, fui a hacer funciones a Magdalena. El Teatro Español de Magdalena es una maravilla, ¿no? Por ejemplo. Conozco, no estuve trabajando ahí. Claro, pero la realidad es que la mayoría de los salones de los italianos y los españoles en la punta, y a veces se dificulta también por la instalación técnica que tienen esos lugares.
Vos sabés que sí, tenés razón. A nosotros nos pasó con una producción grande que hacíamos gira. Estuvimos en Chajarí, en Chajarí, Entre Ríos. Y cuando fue, nosotros llevamos el equipo de sonido, el equipo de luces, y cuando se enchufó, quemamos de la punta del escenario hasta el exterior todos los cables de la pared. Vos veías cómo hacía shhh, y tuvimos que hacer la bajada directamente, llamar al municipio que nos haga la bajada con la compañía de luz directamente del toma, porque no, era imposible con la estructura que tenían eléctrica esos viejos teatros. Exactamente. Sí, 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 sí. Pablo, ¿cómo ves el teatro de la provincia de Buenos Aires? Por ejemplo, vos me decís la realidad de Garín, que tiene 120.000 habitantes, y yo pensaba, bueno, una ciudad de Pergamino debe tener la misma cantidad de habitantes, pero la ciudad de Pergamino, con esa misma cantidad de habitantes, tiene teatros municipales hermosos, teatros independientes hermosos, un montón de grupos de teatro que funcionan, que a veces se integran al trabajo en conjunto con los municipios, a veces no, pero Garín, con 120.000 habitantes, no tiene teatro. Es una realidad que tiene el conurbano, es una realidad que tiene las regiones donde tienen mucha población, pero poca estructura. Imagínate, la ciudad de Pergamino es una ciudad grande para la provincia de Buenos Aires, Sí, importante sí, para la lo provincia de conozco. Buenos Sí. Aires, y que tienen todas las estructuras, digamos, sociales, institucionales, que a veces no tienen las grandes aglomeraciones que están alrededor de Capital Federal. ¿Cómo se integra en esa realidad de la provincia? Mira, la realidad es que el teatro, a ver, una de las cosas que se ha notado mucho en los últimos años fue la merma del espectador, ¿no? Que va presencialmente a ver teatro. Estamos hablando, por supuesto, que todo lo previo a la cuarentena, donde el espectador realmente en la zona de capital está atestado de espectáculos teatrales. De hecho, yo mismo este año iba a reestrenar 2 espectáculos en diferentes salas de la capital. En una es el Excéntrico de la 18 y el otro en el nuevo Teatro del Pueblo. Y la realidad es que hay muchísima oferta. Entonces, todo el cordón del conurbano, digamos, tiene el gran tema que la gente para ir a ver teatro se va a capital. Y nosotros estamos ahí en un lugar donde tenemos que generar nuestros propios espectadores para nuestros propios espectáculos, ¿no? Entonces, es un arduo trabajo que tenemos que hacer con todos los actores, los productores, iluminadores y demás, para hacer un boca a boca y que la gente realmente venga a ver teatro. Nosotros tenemos la suerte en la fábrica teatral de... El año pasado hicimos las funciones en su mayoría a sala llena, algunas hemos tenido mitad de sala, pero con un esfuerzo absolutamente gigantesco, porque al espectador hay que traerlo, ¿verdad? Entonces, justamente una de las cosas que nos sucede es que el hecho de estos espectáculos que están en capital, si salen en gira, salen de Campana hacia el norte, digamos, esos espectáculos que están en capital. Si están en capital, la gente del conurbano se va a capital. Entonces, es como que estamos en un punto de ni chicha ni limonada, ¿no es cierto? O sea, es como que realmente para poder traer un espectáculo de capital, por ejemplo, en gira para Garín, mucha gente te puede llegar a decir, ah, no, pero yo ya la vi en capital, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo ante esas posibilidades es que la cultura del Estado tiene que apoyar ese tipo de emprendimientos. Por ejemplo, traer una obra, traerla a cualquier sala que pueda llegar a ver en la zona y pagarle un cachê, por ejemplo, a ese espectáculo para que la gente no pudiente, los más vulnerables, puedan acceder al teatro, cosa que realmente se le complica a mucha gente. Hoy por hoy, nosotros ponemos, el año pasado tuvimos entradas de un valor de 250 pesos, ¿sí?
Y mucha gente nos decía, che, pero somos dos, 250 pesos son 500 pesos. Sí, claro, es verdad, 500 pesos son 500 pesos, pero esa misma gente va a Capital en auto, pagando un peaje de 70 pesos, gastando 500 pesos entre nafta y peaje, sin estacionamiento, pagando una entrada que aproximadamente están en 400 pesos y cenando en Capital. Por lo tanto, muchas veces lo que sucede es que los espectáculos se valorizan mucho más porque están en Capital y merecen la pena invertir 2.000 o 2.500 pesos por una salida a pagar localmente 500 pesos por un espectáculo que, visto de un lado y del otro, no tienen ningún tipo de diferencia con los espectáculos de teatro independiente de Capital. Entonces, hay un tema también de idiosincrasia o de la misma cultura de la misma gente, ¿no? Que también tiene que cambiar. No sé si tu pregunta fue puntualmente a eso, pero tuve la necesidad de contarte definitivamente ese tema, que vivimos dentro de lo que es los cordones del conurbano. Pablo, siempre se lo pregunto a los diferentes compañeros que hacen teatro en el conurbano, ¿cómo publicitan los espectáculos? Lo nuestro, por supuesto que es redes sociales como Facebook e Instagram, pero la realidad, la única manera que nosotros pudimos comprobar que es realmente efectiva es tener los talonarios en el bolsillo e ir vendiendo anticipadamente la entrada. De verdad, es la única manera. Pablo, ¿qué conoces del teatro del interior? Del teatro del interior conozco muchos teatros. Yo tuve la oportunidad de hacer una gira por todo el país con una obra que espero reestrenar, que se llama La Tentación, de Pacho Donel, que estoy con el compañero Raúl Rizzo, dirigidos por el otro compañero Santiago Doria. Y con esa obra hicimos aproximadamente entre 400 y 400 funciones en todo el país. En todo el país me refiero a todo el país, excepto Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. Después, en el resto de las provincias estuvimos en todo el país y mucho en el interior de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, conozco varias salas de la provincia de Buenos Aires. Conozco salas maravillosas que tienen muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, pero no conozco la realidad a nivel teatro local. Yo sé que a esos teatros la realidad es que muchos espectáculos de Buenos Aires pasan y se van en gira y que posiblemente la única manera de poder difundir sus espectáculos es el mismo día llegar al lugar, hacer todas las notas posibles en radio, en la televisión local, en los diarios el día anterior, y las famosas pegatinas, que yo no sé si siguen funcionando, porque son carísimas, los afiches doble paño, pero no conozco mucho la realidad del teatro independiente, o sea, el teatro local en cada una de las localidades. ¿Cómo es el financiamiento? Hace unos años atrás, con una compañera de la UNTREF, realizamos unos indicadores en la provincia de Buenos Aires, y una de las preguntas era, ¿cuál era el financiamiento de los grupos de teatro independiente en la región que están? O sea, financiamiento municipal, provincial, nacional, y de dónde provenían. Por ejemplo, nosotros tenemos el organismo, bueno, en las municipalidades, la Secretaría o Dirección de Cultura, en la provincia de Buenos Aires, el Consejo Provincial de Teatro, o el Instituto Nacional del Teatro, o también otras áreas que puede ser, no sé, el tema de la Fundación de Arte o otro tipo de organizaciones que puedan bancar un poco el trabajo de los artistas y de los teatreros de la provincia. ¿Usted cómo se financia o qué relación tiene con el financiamiento estatal? Bueno, sinceramente no tenemos ninguno. O sea, ¿Nunca yo tuvieron recibo... ninguno? ¿Nunca tuvieron o alguna vez hubo tiempos y... No, mira, te cuento una sola vez que pedimos un subsidio que fue para un espectáculo que yo hice en el 2016, creo. No, perdón.
fue en el 2014, que se llamó Cortázar en el Paseo. Fue un espectáculo basado en cuentos de Cortázar y recibí un subsidio, una ayuda en realidad, porque no llegó a cubrir ni el 30% de lo que salió el espectáculo, del CPTI, del Consejo Provincial. Pero después no soy, digamos, de pedir, no soy de solicitar, no soy de llenar formularios de pedidos de subsidio. Ese es uno de los puntos por el cual no recibimos subsidio, por supuesto, pero este año, ahora, justamente por el Plan Podestá, me acaban de confirmar que justamente el Instituto Nacional nos va a dar una ayuda concretamente por el tema de la cuarentena para nuestra sala. Pero la fábrica teatral no se financia con ningún organismo. Por otro lado, nos encantaría, pero realmente soy muy austero también en las formas de llevar las producciones, entonces quizá por eso no tuvo mucho sentido. Así que se financian totalmente de forma privada. Sí. Pablo, ¿y dónde se te puede encontrar en las redes o para saber más de la fábrica cultural, fábrica teatral, sobre vos como director, como actor? ¿Cómo se te puede ubicar? Bueno, se me puede ubicar a través de Facebook como Pablo Singi o La Fábrica Teatral. También son 12 páginas. Después en Instagram como La Fábrica Teatral, en Twitter como Pablo Singi, en YouTube como La Fábrica Teatral. En realidad las redes sociales están absolutamente cubiertas, digamos, y fundamentalmente La Fábrica Teatral o Pablo Singi. Poniendo cualquiera de los dos nombres van a aparecer, incluso en el Google. ¿Tuviste oportunidad de llevar tus espectáculos a nivel nacional, como recién comentaba, o de haber participado en espectáculos de gira a nivel nacional? ¿Cómo ves el teatro de la provincia de Buenos Aires a nivel internacional? ¿Tiene posibilidades de salida? ¿Las salidas son pura y exclusivamente particulares? ¿Festivales que uno conoce amigos, que se inscribió y que salió seleccionado? Eh, ¿cómo es tu relación con el teatro, por ejemplo, latinoamericano? Mirá, la realidad es que como chances, por supuesto que el teatro independiente bonaerense tiene todas las chances. Lo que pasa es que yo creo que en su mayoría, la mayoría de los jurados habitualmente están en la ciudad de Buenos Aires. Digo, es algo difícil de poder acceder a los premios o las nominaciones de los premios que están en la ciudad de Buenos Aires. Fuera de lo que es, me refiero a la comedia de la provincia, la verdad es que no sé muy bien cómo funciona todo el tema de la comedia y todo eso. Sé que hay también algún festival, pero también el tema de la falta de recursos lo que hace es que uno no tenga buenas filmaciones de los espectáculos. Y vos sabés que muchas veces las selecciones de los espectáculos para los festivales internacionales se hacen basados a filmaciones, ¿no? A cámara fija y demás. Pero yo conozco espectáculos o lugares que mandan sus espectáculos a diferentes festivales del mundo y están viajando. Lo que pasa es que la realidad es que la mayoría de los festivales se hacen cargo de los alojamientos, de las comidas, pero no de los pasajes. Y para nosotros, el tema económico dólar para los pasajes es realmente un problema. De hecho, yo conozco gente que ha viajado antes del 2015 con ayuda de Cancillería, donde Cancillería tiene una división que se llama Cultura, entonces uno entregaba el proyecto y conozco gente que ha ido a festivales de España, por ejemplo, con la ayuda de la Cancillería, pero en el 2015 se cortó absolutamente esa ayuda. Entonces, realmente se hace muy difícil fundamentalmente el viaje, ¿no es cierto? Entonces, si hubiera organismos que
apoyasen a la cultura desde ese punto de vista, que yo sé que lo hay a través del Fondo Nacional o en Capital, por ejemplo, está el Fondo Metropolitano que ayuda también, pero son para elencos de Capital. Yo creo que el teatro bonaerense, como dije antes, no tiene ninguna diferencia al teatro independiente de porteño, ¿verdad? Así que yo creo que es un tema de la activación. Yo creo que se necesita también, quizá a través del CPTI, ya que el CPTI organiza los festivales regionales y provinciales, que el CPTI se haga cargo, por ejemplo, de la selección de espectáculos y que sean los que realmente puedan incluso proponer u ofrecer a los diferentes festivales internacionales los espectáculos ganadores, por ejemplo, de las zonas, ¿no? Yo creo que esa sería una buena posibilidad de poder salir. Pablo, para ir terminando, te agradecemos un montón esta nota para Organización TV, que es nuestro canal en YouTube, donde estamos subiendo diferentes entrevistas que en su momento las hacíamos presencial y tenemos algunos directores de Uruguay, España, México, Chile, Brasil, bueno, Cuba. Bueno, ahora, este día de hoy empezamos a incursionar en esta cuestión virtual de las entrevistas. Bueno, ¿Algo que nos quieras dejar, alguna reflexión, algo que se nos escapó en esta nota, algo que nos quieras contar? mira, la realidad es que el teatro tiene muchísimas aristas, ¿verdad? Obviamente que es un hecho artístico, cultural, y uno a través del teatro puede comunicar, transmitir, vivir miles de cosas. De hecho, una vez un maestro me dijo, el teatro, para mí exageradamente, pero me dijo, el teatro es más maravilloso que la vida misma, porque el teatro te da la posibilidad de vivir experiencias y sensaciones que la vida no te da, ¿verdad? Y la realidad es que eso es cierto, pero también es cierto que los trabajadores, los laburantes del teatro, vivimos, comemos, pagamos la luz, yo la pago al menos, y hacemos una vida absolutamente normal como cualquier otra persona de cualquier otra actividad, ¿no es cierto? Entonces, una vez un amigo, o más o menos amigo, yo estaba haciendo un espectáculo y me dijo, ¿me dejas 2 entradas en la boletería? Y yo le dije, anda a la boletería que seguramente te las van a dar, no hace falta que yo te las deje. Y me dijo, dale, si a vos te encanta lo que haces, pretendiendo que le deje 2 invitaciones sin cargo, ¿verdad? Entonces, digo, el trabajo teatral, el trabajo artístico, está muy poco ponderado, pero sin embargo, en estos momentos de pandemia, somos los que estamos entreteniendo a todo el mundo a través de Netflix, a través de YouTube, a través de Amazon, a través de las obras que han sido filmadas y que se están pasando a la gorra, casi pidiendo una limosna. Entonces, como mensaje me encantaría que los espectadores, el ser humano convencional, tenga la oportunidad concreta de llevar su agradecimiento yendo al teatro cuando la cuarentena se levante. Yo creo que necesitamos los actores del espectador, de los espectadores en vivo. Entonces, si hay un mensaje, me gustaría dejar esta reflexión, que los actores también necesitamos seguir con nuestra vida, con nuestra carrera, lograr exclusivamente con espectadores. Entonces, invito a todos los espectadores que puedan realmente ir a ver cualquier espectáculo teatral, sea en el conurbano, sea en el interior de la provincia de Buenos Aires, sea en el interior o en Capital Federal, que vayan, que pasen por la boletería y que disfruten de un espectáculo, porque creo que todos los actores nos merecemos eso.
Muchísimas gracias, Pablo, hermoso el mensaje. La verdad que tenés una gran verdad y mucha razón en todo lo que dijiste. Muchísimas gracias. Y bueno, Bueno, esperamos que podamos encontrarnos, darnos un abrazo y compartir tus producciones ahí en la fábrica teatral en Garín. Te agradezco un montón. Y de paso, mandarle un saludo de este pibe acá de Mercedes, a Raúl Rizzo, que compartí con él una charla en Fray Mocho antes que se mudara, con él y con claro. Mosquito Cineto, una persona que aprecio por su coherencia y por su militancia. Así que mandar un fuerte abrazo, te uso de intermediario para Raúl. Bueno, Desde gracias. ya, desde ya le voy a mandar tu saludo porque es un amigo con quien estoy en contacto semanalmente, pasando las situaciones que estamos pasando todos en estos momentos, por supuesto. Por eso yo creo que ese mensaje que yo estoy dando también es en nombre de mis compañeros como Raúl Rizzo, Santiago Doria o Pacho Doria. Así que yo te agradezco mucho la nota, esta oportunidad que me das también para estar en Organización TV, agradeciendo y saludando a todos los compañeros que están suscriptos en el canal y que pueden ver esta nota. Y ojalá que pronto, a través del levantamiento de la cuarentena, que ojalá podamos cumplir para que esto se vaya lo antes posible, nos podamos dar un fuerte abrazo en forma presencial, que es lo que estamos necesitando. Te Abrazo agradezco enorme. muchísimo, Fabián.